Entonces, estamos a las puertas de lo que es la física cuántica, pero todavía tenía que, o sea, esto iban a ser los números cuánticos. Como ven, acá tenemos la matemática, pero no tenemos la física para entender estas cosas. Eh, Parece loco, ¿no? O sea, cómo van evolucionando las cosas. O sea, tenemos la matemática, pero no tenemos la física. A veces tenemos la física, pero, por ejemplo, en un experimento que hicieron la hija de Madame Curie, que también recibió premio Nobel, una familia con premios Nobel, pero obviamente condenada por la radiación que sufrieron por los... Pero ojo, Madame Curie sí recibió radiación, pero por el radio, que primero encontró el polonio, después el radio, pero hasta hace poco creía que era por esos trabajos que se había muerto por la radiación que recibió eso. Sí, recibió de radiación por el estudio de radio y del polonio, pero lo que la mató en sí, la radiación que la mató, fue la aplicación de los rayos X para la medicina. Ella no me acuerdo, en la Primera Guerra Mundial, hizo un aparato radiológico, pero que se podía montar en una camioneta, ir ahí al frente y sacar una placa para ver al que, bueno, recibió el balazo, ¿no? O la metralla. Eh, en sí, obviamente, como todavía no se tenía noción de los rayos X, del radio y todo eso, se murió más por la exposición de rayos X, obviamente que hoy en día vieron como cuando sacan placa radiográfica, que va atrás de un muro de plomo, hay un vidrio blindado, y aunque tenga todas esas protecciones, la persona puede hacer un cierto periodo, más de eso no, por cuestiones de seguridad. O sea, el blindaje de plomo detiene parte de la radiación, pero no toda la radiación. Algo siempre pasa. Entonces, por eso pueden ser radiólogos por un tiempo. ¿Tá? No, no es de acá como un docente de 25 años o 30. No, no, no. No, ahí es un periodo más corto, si no, eh, no, no va. Eso es la que la mató a Madame Curie. Las placas radiográficas más que el estudio del radio y del polonio. ¿Está? Bien, volviendo a esto, entonces, lo que le quería decir que, por ejemplo, la hija de Madame Curie había obtenido en una cámara de niebla sacar una foto de una partícula de antimateria, pero como no tenían la física de eso, estaba muy bueno, o sea, habían fotografiado, pero lo habían descartado como un error porque todavía no se tenía el concepto de antimateria. Entonces estaba fotografiado, pero al no tener la teoría, se descartó. Una vez que se tiene la teoría, ahí hicieron experiencias y obtuvieron fotos de lo que era la antimateria o lo que era el antielectrón. Y ahí entendieron que lo que había sacado Madame Curie, la hija de Madame Curie, justamente eran fotos de antimateria, pero como no tenían la base teórica, no se podía entender eso que se estaba viendo y se lo descartaba como un error fotográfico. Bien, entonces, los científicos en 1800, Volta construye la primera pila, donde había una carga, una corriente continua. ¿Tá? Hasta el momento lo que se tenían eran máquinas electrostáticas
donde obviamente lo que tendrían era una corriente por un chispazo. A ver, acá tengo uno. Acá tengo una máquina electrostática. ¿Está? Ya tengo en casa un pequeño laboratorio. Bueno, este obviamente. Ah, se me cayeron los cositos. Bueno, después lo. A ver si funciona. Ah, no. Hay que cargarlo previamente. A ver. Espera. Necesito una regla, una regla. Ah, a ver. Ah, esto funciona. Se llama máquina de winch. A ver. Bien, bien. A ver si ahora va. Qué mal que me hizo quedar esto. Hay algo de voltaje porque siento olor a ozono. ¿Ver? Ah, ahí está. Si se llega a ver, ahí estoy. Sí, profe, se ve. Ah, este es porque le faltan unas esferitas que se me salieron. Ahora se ve. Ah, a ver. Ah, esto va a hacer que la chispa sea mejor. Ahí está. Ah, bueno, ese resplandor que ven, que apago la luz, queda un poquito mejor. Pi. Ahí está. Bueno, bueno, esos son los. Obviamente que lo que se. Me equivoqué de luz. Esto que está acá, ustedes lo estudian, pero son los primeros capacitores. Estos se llamaban botellas de Leiden, que acumulan la energía eléctrica y lo largan ahí de golpe. Si yo desconecto esto, si yo desconecto, esto, estoy desconectando los capacitores, se vuelve a hacer chispas, pero ahí no se ve, pero se puede escuchar que se están generando chispitas. ¿Tá? A ver si apago la luz. Ahí se ve algo por acá, bueno, una pequeña y más continuo. Esto es más continuo porque no está el capacitor. O sea, el capacitor lo que va a hacer, uy, qué lío estoy haciendo. El capacitor lo que va a hacer es cargarlo y cuando está cargado lo larga de golpe. Entonces, ay, bien, listo, lo pongo acá. ¿Ves? En su carga. Esto me está restando.
Guarda. Ah, bien. Entonces, esa es la máxima corriente que se podía obtener, no había otra. Entonces, con Volta, cuando genera la pila, bienvenido sea, ya podían tener corriente sostenida. Obviamente que empezaron a trabajar con pasar corriente en distintas cosas, por ejemplo, en sólidos, líquidos. En los líquidos, cuando hicieron eso, se obtuvieron la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. Eh, lo que es electrólisis. Cuando obtuvieron electrólisis en sólidos, por ejemplo, obtuvieron el aluminio a bajo costo. Antes el aluminio, estamos hablando de por el año 1800, era más caro el aluminio que el oro. ¿Pero por qué? Porque obviamente tanto el hierro como el aluminio se los encuentran en la naturaleza como óxidos, ¿está bien? Entonces hay que arrancarle el oxígeno para quedar con el metal. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se le entrega energía? Bueno, con calor. Bien, pero ¿qué pasa? La unión entre el aluminio y el oxígeno es tan grande que necesita muchísimo calor, mucho más que el hierro. Por eso se hacía tan costoso el aluminio. Cuando trabajaron con electrólisis, a la fundición le ponían electrodos y entonces por electrólisis se podía separar el aluminio del oxígeno. Y entonces no hacía falta llegar a calores, o sea, a generar mucha temperatura. Con menos temperatura se ponía. Y el aluminio, que era tan caro con el oro, tan caro como el oro, pasó a ser mucho más barato, lo que es hoy es. El aluminio es terriblemente más barato. Está por debajo de lo que es el cobre. Vieron que hay mucho robo de cobre de cables por el cobre. Creo que en México se está utilizando, en vez de cobre, se está utilizando cables de aluminio. El problema que tiene eso es, o sea, la ventaja porque el aluminio es súper barato, así que no van a robar cables por el aluminio. Pero la cuestión que tiene un poco más de resistencia el aluminio que el cobre. Entonces, o sea, ganan por un lado, pero pierden por el otro porque genera más resistencia, ¿está? Eh, bien, para que tengan una idea de qué tan caro era, Napoleón, en vez de tener anteojos de oro, eran de aluminio, porque era mucho más caro. Fíjense, ¿no? A qué nivel. La electrólisis trajo esa ventaja. Bien. Acá en el sur, por Puerto Madryn, cuando yo pasé por ahí, sé que ellos trabajan, tienen un generador que produce su propia electricidad para generar electrólisis. Ponen dos fuentes de carbón, de grafito, y ahí tiene un generador que genera mucho voltaje y bueno, entonces ahí pueden separar el aluminio. Bueno, entonces los científicos reconcha chocho con eso empezaron a electrocutar lo que andaba por ahí. Cuando ya le hicieron pasar corriente a los sólidos, a los líquidos, le empezaron a pasar corriente a los gases. Y luego, obviamente, a través de los gases obtenían el espectro del hidrógeno. O sea, al pasar corriente, se iluminaba, como si fuera un tubo de fluorescente. Entonces, ahí empezaron a analizar la luz. Y después dijeron, bueno, ya hicimos de todo. Vamos a tratar de pasar corriente en el vacío o a un gas de muy, muy baja presión. Entonces empezaron a tener gas, empezaron a bajar, a bajar la presión y empezaron a mandar corriente. Y obtuvieron lo que tenemos en ¿cómo se llama? En los apuntes, las líneas, no, las líneas espectrales no. Eh, los tubos del tubo de Plucker no, ¿cómo lo tengo acá?
Esperen. Tubo de rayos catódicos. Ahí está. Descarga en gases, rayos catódicos. Los tubos de rayos, obviamente, lo que empezaron a observar ellos, que una parte del vidrio se resplandecía. O sea, la chirula. Esto estaba a una placa positiva, a una placa negativa. Bueno, había muchas fuentes, o sea que este era un voltaje bastante grande, ¿está? Y a placa negativa, y esta es la placa positiva. Entonces, lo que se observaban es que se iluminaba o resplandecía esta parte del vidrio. En la foto, ahí tenemos eso, ¿bien? Lo que, ¿qué te iba a decir? Lo que el vidrio, lo que está en las fotos, en sí está potenciado un poquito más porque le ponen una cierta sustancia fluorescente. Todo el vidrio es fluorescente. Entonces ahí resalta más, se ve en la foto que resalta más. Eh, pero igualmente, sin eso, había una cierta fluorescencia en el vidrio, en este sector. Bien. Por lo cual me estaban indicando que había rayos que venían del polo negativo, iban al polo positivo. Como el polo negativo se le dice cátodo, oye, fíjate, cátodo, y este es el ánodo, entonces esto se le llamó rayos catódicos, porque venían del cátodo. Rayo catódico. Bien. Y ahí para asegurar, pues hicieron esa cruz y se observaba luego una sombra de este lado. Pero bueno, los rayos eran catódicos, ya veían rayos que venían del polo negativo. La pregunta era si esos rayos, o sea, veían que se movían en línea recta, otra experiencia que había por ahí, donde se pone el polo positivo por acá, el polo negativo, y tenían algo así. Entonces los rayos venían por acá y no doblaban, seguían derecho, o sea, porque toda esta parte era la que se iluminaba, ¿está? Eh, estaba brillante. Entonces empezaron a ver que esos rayos eran cargas negativas, o sea, venían del cátodo, viajaban en línea recta, que tenían carga y que tenían masa. O sea, o sea, tenían otra vez el cátodo y el ánodo, obviamente los rayos venían acá, como vimos acá, pero si le ponían una placa positiva, había una placa positiva, entonces estos rayos se desviaban hacia el positivo, indicando que tenían carga negativa. Esto era de carga negativa. Y además tenían masa, porque se había puesto, por ejemplo, un molinito que giraba sobre una plataforma. Entonces se puso el ánodo y el cátodo otra vez.
el ánodo y el cátodo. Y los rayos, cuando incidían en las paletas estas, lo que hacían, obviamente, el rayo venía por acá, no todo por acá, porque si no, o sea, me va a hacer moverlo, me va a hacer que quede quieto. O sea, los rayos pegaban en una parte de las paletas y esto lo hacía mover la paleta en este sentido, indicando que eso no era luz, no era una luz, sino que tenían masa, porque si chocaban y hacían girar ese molinito, tenían masa esas partículas. Bien, entonces, eh, con todo esto se sacó la prueba que esto eran electrones. Los electrones en 1898, Thomson, que hizo experiencia con estos tubos de rayos catódicos, Thomson va a proponer, Thomson 1898. Con todo esto, comprueba la existencia de electrones. Ya antes, o sea, a través de la electrólisis, se tenía sospecha de lo que intervenían eran electrones y que su carga era negativa y más o menos estimaban la carga del electrón. Pero, todavía es como que no tenían todas las pruebas con la electrólisis y con esto ya se tuvo todas las pruebas de la existencia de electrones. Esos electrones provenían del átomo y se va a crear el primer modelo atómico. Lo gracioso que Thomson va a indicar que los electrones tienen masa, se comportan como partículas y va a recibir el premio Nobel. Y después el hijo, trabajando sobre los modelos atómicos, va a trabajar los electrones como ondas, basándose en una propuesta que había hecho un científico de Broglie de que los electrones se pueden comportar, digo, el de Broglie había dicho que la luz sí se puede comportar como materia y la materia se puede comportar como luz. Entonces, Thomson va a proponer que los electrones se pueden comportar como luz y va a hacer una experiencia de difracción de los electrones. O sea, algo que en óptica se hace es pasar luz a través de pequeños orificios y se ven líneas de interferencia. Bueno, eso mismo pasaba con los electrones. O sea, mientras que el padre decía que los electrones eran corpúsculos, el hijo decía eran ondas. Pero no es como que eran ondas únicamente, que también tenía esa característica de onda. Que después no se entendía por qué tenían esa característica de onda. Schrödinger va a trabajar sobre eso y va a dar el siguiente modelo, que es el modelo cuántico de probabilístico de los electrones. Pero eso es más adelante. Ahora, entonces, Thomson va a proponer el primer modelo. Primer modelo atómico 1898, Thomson.
¿Qué va a indicar Thomson? Que que el átomo está compuesto por electrones. ¿Qué pasó? Sí, pasó. Ok. Pero se le llama el modelo del budín. Para nosotros sería más modelo de pan dulce. Los electrones, en este caso, a ver si tengo más abajo. Los electrones están, vendrían a ser como el pan dulce con frutas abrillantadas o frutos secos. Bien. Los frutos secos, o la luz, según la plata que uno tenga en el momento, los frutos secos o frutos abrillantados vendrían a ser los electrones. Ahora, la masa vendría a ser la carga positiva. Bien, o sea que la carga positiva envuelve a los electrones y los electrones no están quietos acá. Los electrones vibran, hacen este movimiento y este movimiento genera las ondas. ¿Está? ¿Por qué? Se sabía ya que, y eso por mi científico favorito, más bueno, el Faraday, que la luz tenía que estaba compuesto por ondas eléctricas y magnéticas. ¿Bien? Era una onda electromagnética. Y eso ya lo sabían. Sí. Ah, qué lío que estoy haciendo. Si yo tengo una carga, por ejemplo, si yo tengo una carga positiva y acá dibujo el espectro, o sea, las líneas de campo son así, las líneas de campo eléctricas. ¿Bien? Entonces, nos concentramos sobre esta línea. Si yo la carga queda así, quietita, hace una línea. Pero si esta carga empieza a moverse de arriba hacia abajo, bueno, lo que tenemos acá es, si yo tengo una cuerda y tiro, mi mano vendría a ser la carga y la cuerda tendría a ser la línea de campo. Si yo con mi mano empiezo a hacer así, lo que empiezo a hacer son olitas, ¿está? Empiezo a hacer olas. O para esto vendría a ser el campo eléctrico, o sea que el campo eléctrico haría esto, produciría olas. ¿Tá? Entonces, esto era la onda eléctrica magnética. En este caso era un campo eléctrico, la magnética era perpendicular. Entonces, al moverlo así, o sea, de acuerdo a la amplitud que yo tenga, o sea, si lo que me muevo es medio metro, las olas van a ser de medio metro. ¿En dónde lo ven ustedes esto? En las antenas. Las antenas lo que tiene es que si esto fuera una antena, entonces lo que tiene la antena es, si está produciendo ondas de radio, lo que hay son cargas en movimiento. Estas cargas en movimiento en la antena generan las ondas electromagnéticas. ¿Bien? Entonces, o al revés, llega una onda electromagnética y se mueve. Es como tener un corcho en el agua. Yo empiezo a hacer así olas y cuando la ola llega al corcho, el corcho se empieza a mover. Entonces, en el caso de recibir ondas electromagnéticas, el electrón llega acá y se mueve como un corcho en el agua, empieza a moverse. ¿Está? ¿Y esto qué hace? Genera corriente. Bien, y después esa corriente se amplifica y todo eso, y genera la voz. Bueno, acá tenemos entonces estas cargas, cuando se movían, los electrones se movían, generaban el espectro que se veía al principio, ¿tá? Lo que habíamos analizado al principio. Entonces, ahí empezaron a decir, bueno, acá tenemos el modelo, ¿por qué
el porqué de los espectros electrónicos, ¿está? Pero, ¿qué pasaba? Eso, pues, como diría, no sé si está todavía de este casca en la tele, pero como diría, está bien, pero no tan bien. No, digo, está mal, pero no tan mal. No, o sea, sí, pero no estaba de todo claro por qué motivo el espectro del hidrógeno tenía una forma, el helio otra, el helio otra. ¿Por qué vibraban diferente? ¿Está? No estaba el motivo ese. O sea que los científicos lo habían aceptado, pero bueno, se podía mejorar. Se trabaja sobre bombardeando eh, una lámina de oro muy fina. Lo que se quería ver era el tamaño de este átomo. Entonces, creo que esto fue el segundo modelo. Sí, fue el segundo. Donde Rutherford, 1902, a ver, me voy a fijar, menos 1903, no me puedo acordar bien el año. Espérenme, voy a saltear unas cuantas cosas. Y, efecto fotoeléctrico, pero la que lo tiró de las patas, tenía que estar el otro antes. Efecto fotoeléctrico, ¿dónde está el otro modelo? Bien. Ah, no lo tengo, de Rutherford. Pero qué cosa. Ah, me comí el de Rutherford, el modelo de Rutherford. Capaz que está por ahí, no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Bueno, viene el modelo de Rutherford, no me puedo acordar, creo que en 1903. Segundo modelo. Rutherford. Si mal no recuerdo, 1903. Empieza a bombardear una lámina de oro. Debe estar por ahí, pero no lo estoy viendo. ¿Dónde está? Y lo que si el modelo de Thomson era correcto, él lo bombardeaba con cargas positivas. O sea, tenía una sustancia radiactiva dentro del plomo. Entonces la radiación salía, esas partículas cargadas positivamente, que era el núcleo del helio. ¿Tá? Más precisamente era helio cargado con dos cargas positivas. Eso era lo que irradiaba. Pero esa radiación no era porque se tenía helio radioactivo, era porque se tenía una, un material que desprendía carga positiva. La carga positiva era helio, o sea, helio pero sin los electrones alrededor girando, eran núcleos de helio. O sea, dos protones con un neutrón. Bien. Esa radiación provenía del núcleo del átomo. Eso es otra historia. Pero bueno, venía todas estas cargas positivas, ¿tá? Y esta era una lámina de oro muy finita. Sí, el modelo era correcto, todas tenían que atravesarlo sin ningún tipo de problema y si había alguna, había una desviación muy, muy leve. Obviamente se trabajó con una cámara no, una pantalla fluorescente muy sensible a las partículas Z que pegaba. Bueno, llegó a verse que la mayoría de los rayos atravesaban, pero
pero también habían rayos que se desviaban mucho, venían por acá, se desviaban mucho. Acá hice mal algo, o sea, no pegaban una curva así. Ya acá salían así, en línea recta. Pero había otros que doblaban mucho y otros que directamente retrocedían porque veían una pantalla fluorescente acá y retrocedían. Esto que está acá, tanto esto que retroceden y estas grandes desviaciones, no lo podía explicar el modelo de Thomson. Entonces Rutherford va a proponer otro modelo donde la carga, esa masa estaba ahí distribuida, que se acuerdan que era el pan dulce, donde las frutas abrillantadas o los frutos secos eran las cargas negativas que vibraban. Y toda la masa era la carga positiva. Ahora, lo que va a hacer es que concentra la masa en un punto y los electrones lo tienen ahí. Pero en este caso, si lo deja así, caen. Entonces tienen que estar girando. Ahora, ¿qué pasa? Si gira, según la teoría electromagnética que había generado Maxwell en base a lo que Faraday había trabajado, con la idea de líneas de campo eléctrica y obviamente también magnética, dice, bueno, según lo que tenemos hasta el momento, si esto pasa así, obviamente este electrón está acelerando, hay una aceleración centrípeta, y por lo tanto, si la carga está acelerando, tiene que emitir radiación. Entonces, esto emite radiación, y si emite radiación, pierde energía, y si pierde energía, cae al núcleo. Esto haría así y caería al núcleo. Por lo cual, me tendría que producir a medida que, entonces yo tengo la mano, hago así, la onda tiene lo que yo me desplazo la mano. Si esto se va cayendo al núcleo, entonces esto va haciendo así, 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 así. Esto me está indicando que voy a producir todo el espectro continuo, o sea, esto lo que me tiene que dar es todo el espectro continuo. ¿Bien? Y aunque está bien, el modelo podía explicar estas grandes desviaciones, volvimos para atrás con respecto al espectro de emisión, porque según el modelo propuesto por Thomson, este átomo tendría que producir todo el espectro continuo. Ante esto, por el año 1900, va a existir un científico, bueno, ahora no me puedo acordar cómo se llama el científico, tiene un apellido cortito, pero me olvidé. A ver, voy a buscar el machete oficial acá. ¿Qué cosa? ¿Por qué me olvidé de este nombre? ¿Qué es el creador de la física cuántica? Ay, Dios. Planck. Oh, Dios, me había olvidado por completo. Planck. Los científicos por el año 1800, 1900 estaban trabajando sobre la luz que emitía un cuerpo negro, o sea, un cuerpo metálico, lo calentaban con un rayo de luz, obviamente esto producía alta temperatura, brillaba y esa luz brillante se lo hacía pasar por se lo descomponía y se obtenía así no solo un espectro, sino también un diagrama, ¿está? Eso que se obtenía no se podía explicar. En 1900, Planck va a resolver